ignoremos porque en realidad es un paisaje más bien invisible, un paisaje que no es apropiado, pero el primer acercamiento que tuve con este término fue cuando viajé a Argentina a estudiar y me di cuenta que esa migración como tal hacía que uno tuviera una percepción diferente del lugar al que uno llega y que básicamente esa mirada que había construido la había hecho desde la parte cultural. Es decir, ahí empecé a cuestionarme pues de dónde sale esa construcción que uno hace de esa mirada, de la percepción de un paisaje. Entonces, ahí entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el imaginario que uno carga de paisaje cuando se mueve de un lugar a otro? ¿Qué es lo que uno tiene construido como paisaje? Entonces, pasado el tiempo, estando en Argentina, ya me enfrenté al reto de generar un trabajo de grado de arquitectura del paisaje. Buscando dentro de las alternativas del territorio, yo había vivido una parte, pues por lo menos una temporada en Cartagena, y cuando me acerqué por el Google Earth a ver a Cartagena, descubrí que la Ciénaga de la Virgen había estado ahí todo el tiempo y yo nunca la había detectado dentro de mis vivencias en relación a Cartagena. La Ciénaga de la Virgen tiene casi 4 kilómetros por 7 kilómetros, pero las experiencias que uno hace o que tiene de relación con ella cuando uno está en Cartagena son muy pocas. Ese impacto que me hizo ver que era un paisaje prácticamente invisible a mi experiencia fue también el que me dio unos pequeños indicios de que había algo que estaba que iba más allá del paisaje, del concepto tradicional que venía manejando desde la arquitectura del paisaje. Entonces ahí aparecen ciertos cuestionamientos como, por ejemplo, por qué ciertos paisajes son valorizados diferencialmente de acuerdo a la relación que se entabla con los mismos, ¿cierto? ¿Existe como tal ese término de paisaje invisible? Indagando, encontré que la geografía humana viene trabajando el término de paisaje invisible casi desde los años 70, cuando los geógrafos humanos empiezan a preguntarse cuáles son esas relaciones que una comunidad o que una sociedad produce espacialmente y cuáles esas relaciones intangibles que se ven representadas en lo material también. Entonces está la pregunta que veníamos ahorita en el camino charlando, que es paisaje, ¿cierto? El paisaje es un concepto que está en constante transformación. En realidad, desde el inicio de lo que llamábamos paisaje, que era una concepción de un paisaje representativo, una imagen representada, una imagen gráfica que se construía a partir de cuadros a cuadros que se iba representando, ha evolucionado muchísimo y se ha venido entrecruzando con varias disciplinas. Está la ecología, la geografía, la biología, la meteorología, casi que una cantidad múltiple de disciplinas convergen en el término de paisaje. Y en ese entrecruzamiento pues empieza a enriquecerse porque ya no es solamente desde la arquitectura pues los que tenemos esa formación, sino que empezamos a abrir nuestro espectro y nuestra mirada hacia otras disciplinas. Hay algo importantísimo con lo que se vincula el paisaje de forma contemporánea y es la experiencia como tal. Y pues esa experiencia vital que se da dando en el paisaje hace que se construya una producción cultural. Es decir, el paisaje viene a ser una producción cultural de unas manifestaciones que se dan a partir de esa experiencia. Eso también genera al mismo tiempo unas ambiciones colectivas que son ese deseo del paisaje que queremos. Y eso se construye a partir de particularidades y percepciones individuales que convergen en una sola construcción social. Bueno, esto obviamente lo dicen, les puedo ir contando, porque esto no me lo estoy inventando yo, sino que he tomado de diferentes autores, tanto de geógrafos humanos como de arquitectos, artistas, que van construyendo este término, esta evolución del paisaje. Entonces, lo interesante del paisaje como tal, como concepto amplio, es que se retroalimenta todo el tiempo.
no es un concepto fijo, no es un concepto que está estático en el tiempo. El territorio puede ser estático, es decir, el soporte del territorio es estático, pero todo lo que pasa alrededor y se interactúa y retroalimenta es dinámico. Lo bueno de este concepto abierto es que se puede reconfigurar y se puede cambiar la percepción y se puede reinventar. Fíjense que Ji-Fu Tuan trajo una cita. Él es un geógrafo humano de los primeros que iniciaron en los años 70 a hablar de esta relación que se tiene de paisaje. Y fíjense que lo que dice es lo siguiente, dice: al considerar el escenario físico como uniforme y constante, vimos cómo lo valoraban personas cuya experiencia, historial socioeconómico y objetivos eran diferentes, y también de qué modo, puesto que la sociedad y la cultura evolucionan, las actitudes hacia un determinado entorno pueden cambiar y aún invertirse con el tiempo. Es decir, que lo que nosotros percibimos en este instante como un paisaje determinado puede ser con una connotación negativa o positiva, con el paso del tiempo puede cambiar. Fíjense que las dinámicas de turismo, las dinámicas de la ciudad, las dinámicas de lo que pasa en términos incluso políticos a nivel nacional, cambian esas dinámicas y percepciones, entonces está en continua mutación y se puede resignificar. Pero entonces hay un concepto como tal de paisaje que lo tomé porque me parece que es muy acorde y conveniente con lo que estamos hablando hoy, que lo da el Convenio Europeo del Paisaje, y es el siguiente. Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Y fíjense que en este concepto hay varios elementos claves que son un observador, ¿cierto? Pero que es partícipe también, que tiene una sensibilidad, unas emociones a través de, lo describe como la percepción, cómo lo percibe la población, y además que es un resultado de esas dinámicas que se ven representadas entre lo natural y también pues lo humano. Es decir, es básico que para hablar de paisaje siempre haya alguien que lo pueda observar y que lo perciba. Entonces, Joan Nogué, que es otro geógrafo, dirigió el Observatorio del Paisaje de Cataluña, tiene también una versión que está muy, digamos, acorde con lo que venimos hablando, y es que dice que el paisaje puede interpretarse como un producto social, como el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Es decir, hay un soporte físico, hay una línea de tiempo y hay una población que está construyendo constantemente con esto. Antonio Mari dice que hay una posición socrática platónica y que el lenguaje es un camino inseguro, engañoso para acceder al conocimiento de la realidad. Es decir, que como denominamos ciertas cosas, se hacen a partir también de una interpretación que hemos construido. Por ejemplo, la charla se llamaba Monte, Charco, Potrero, y para ustedes tenía alguna connotación negativa esos términos de pronto, o positiva, o curiosidad, que les remitía lo de Potrero, Charco, Monte. ¿Qué pensaron cuando vieron eso? Sí, es como el campesino, se la pasa en el potrero, charco, tal. Y eso somos una mezcla de campesinos que vamos trascendiendo, depende de qué familia somos. Estas son interpretaciones que hemos construido culturalmente y que hemos hecho particularmente de acuerdo a las experiencias. De pronto puede ser de una connotación más negativa, una connotación más positiva, pero todos tienen que ver con esa experiencia. Y en ese término, en esa misma línea, pues definimos que la experiencia es generadora de paisaje, es la que nos hace construir cuál es ese paisaje a partir de una percepción particular. Cosgrove, que es otro geógrafo, todos son geógrafos, pero dice que el acto de ver como tal es una actividad que se genera de manera cultural y que aprendemos a ver gracias a la mediación comunicativa
a través de palabras e imágenes, y estas formas de ver se convierten en naturales para nosotros. Es decir, que ya hay entre nosotros que pues podemos ser de diferentes partes de Colombia, diferentes realidades, pero entendemos como un lenguaje, y esa mirada de ver la construimos entre todos. Entonces ese tipo de espectador se convierte en un primer actor activo con relación al paisaje, que selecciona lo que quiere ver y conforma su mirada. Es decir, el observador, o sea, cada uno de ustedes y en particular, seleccionamos qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver. De pronto esos trayectos que ustedes realizan diariamente, hay unos paisajes que ustedes prefieren y una intención de recorrido para evitar ciertos paisajes o otras realidades que ustedes saben que por medio de esa construcción social preferirían evitar o prefieren disfrutar. Por ejemplo, Alicia Lindón dice que un barrio urbano no está determinado únicamente por los factores geográficos y económicos, sino por la representación que sus habitantes y los otros barrios tienen de él. Entonces esa configuración que hemos hecho de un territorio inseguro y que debemos de andar, y de esos recorridos que ustedes han hecho también responden a esa dinámica de supervivencia y de incluso hasta la parte natural queda un poco relegada frente a ese instinto de seguridad, pero aún así tenemos un afecto y una reminiscencia que se ve representado, yo lo veo en esa forma de cómo llamamos a los lugares. Encontré también que un lingüista antioqueño estudia los nombres que se le dan a los conjuntos residenciales. Y entonces dice que hay una cantidad de reminiscencias porque estamos como aferrados a lo verde, a los rinconcitos que quieren escapar del cemento, y entonces todos le hacen referencia a los árboles, ¿cierto? Aunque estén en medio de la ciudad y no tengan nada que ver, o a recursos naturales, como, no sé, sabanas de Fontibón, bosques de Medina, el Nogal. Todo está presente como en una reminiscencia del campo y de lo natural, a pesar de que estamos en medio de la ciudad y no tenemos nada. Es decir, hay una visión romántica con relación a esos espacios naturales, con relación a la naturaleza, pero lo vemos como algo distante. Hay un tema de reconciliación que es más profundo que la planificación y que el diseño del paisaje. Y bueno, los arquitectos del paisaje podemos hacer algo, pero es más profundo y va más allá, y tiene que ver con una reconciliación a nivel integral. Entonces, pues hay una esperanza que no debemos dejar que se rompa, en ese sentido de reconciliación con esas áreas naturales y poder de verdad preservar y vincularnos activamente.